muy interesante el proceso de reflexión. Creo que no todos los psicólogos están tan dados como a pensar lo que están haciendo, ¿no? A veces están más entregados como a producir o sí, pues a entregar productos, ¿no? Y creo que eso es notable, sobre todo en la propuesta interconductista, estar haciendo constantes reflexiones conceptuales. Eh, Ahorita, pues me gustaría abrir el espacio para preguntas, aunque bueno, yo no sé, ¿no? Quisiera de pronto empezar con algo, ¿no? Me gustaría preguntarle eh, si usted consideraría entonces que existe una psicología aplicada, como existe una física aplicada o una matemática aplicada. Existe lo que yo llamo psicología aplicable, porque tampoco hay matemática aplicada, hay matemática aplicable. Le llaman así matemática aplicada para venderla o física aplicada. La física aplicada son las ingenierías, son las distintas ingenierías. La matemática aplicada, y ese es otro problema porque la matemática es una disciplina formal, no es una disciplina empírica, las matemáticas. Por lo tanto, no tienen nada que ver con la realidad, tienen que ver con ellos mismos. Son disciplinas que tratan con los objetos convencionales que ellos mismos definen axiomáticamente y lo único que hacen es demostrar que su sistema axiomático funciona como debe funcionar. Ahora, la matemática puede ser empleada fuera de la matemática, y eso es lo que llaman matemática aplicada. Cuando la matemática la usas fuera de la matemática, y la puedes usar de dos maneras. La puedes usar en las dos maneras en que surgió históricamente, curiosamente. Uno, surgió como un sistema de cuantificación, como un sistema de cálculo, contar, básicamente. Y de ahí se fueron creando las distintas, y surgió vinculada al comercio, ¿sí? O surgió como un sistema de representación, como la geometría, para describir los movimientos de los astros y poder predecir y representar lo que está ocurriendo y tomar medidas. Ambas son funciones de aplicación de la matemática, la representación y el cálculo. Pero solo se puede representar y se puede calcular cuerpos de hechos o datos empíricos. Y esos cuerpos o datos hechos empíricos, sus características, los define cada disciplina, no la matemática. Ahora hay una moda de tener primero el modelo y después ajustar los fenómenos al modelo. Eso es nuevamente un cartesianismo pervertido, ¿no? Los modelos deben desarrollarse para ajustarse a los datos, no los datos al modelo. Y eso es lo que no saben hacer los matemáticos. Les cuesta mucho trabajo. Les cuesta muchísimo trabajo. Nos comentan. Claro, el mundo de la matemática es un mundo empíricamente vacío. Entonces, bueno, a veces es más fácil que la gente que trabaja en ciencias experimentales estudie matemáticas que tener a matemáticos que te resuelvan los problemas. Normalmente no los resuelven la mayor parte de las veces. Es raro. Nos comentan en el chat que, bueno, están muy contentos con la conferencia. Hay por ahí un comentario que decía que deja más preguntas que respuestas, pero que esas son las mejores conferencias. Se me perdió un poco, no pude ver el nombre de la persona. Y otros están muy agradecidos. Nos pregunta, perdón, Jan del Río, ¿cuál es el cuestionamiento con respecto a propuestas conductuales que buscan factores mediacionales o apelando al seleccionismo como la de John Staddon? Tal vez, no sé si está clara la pregunta. Si los psicólogos... Es que hay problemas que dejan de ser problemas en el momento en que defines con claridad tu objeto de conocimiento. Si lo psicológico es la relación entre
como interacción o como interrelación entre un individuo comportándose y un objeto estimulando, no puede haber ninguna mediación interna, por definición. Es más, el concepto de internalidad en lo psicológico no tiene sentido, porque todo ocurre como una relación. Lo único que hay interno es mucha biología, está lleno de biología, eso no hay duda, ¿no? Nadie lo niega. De hecho, en todo comportamiento psicológico hay siempre comportamiento biológico y en el ser humano siempre comportamiento social. El comportamiento psicológico está montado sobre el comportamiento biológico y el comportamiento social, no al revés. Entonces, no se requiere ninguna mediación. La mediación se da dentro del campo de contingencias, de relaciones del objeto, del cual el individuo forma parte. Del cual el individuo forma parte, no es externo al campo, forma parte del campo, es un elemento fundamental del campo para los psicólogos, así lo estudiamos. Usted diría entonces que la distinción que hacemos es para poder estudiarlo, ¿no? O sea, en realidad el comportamiento biológico, psicológico y social están todo el tiempo ocurriendo, pues Esto sin... es lo sustantivo. Lo psicológico es coextensivo a esto. Es un cambio funcional del comportamiento biológico y el social. En otras palabras, no hay comportamiento psicológico en sí. Yo sé que eso le molesta a los psicólogos, pero pues, es problema de que hagan algunos ejercicios de relajación y se tomen luego un buen whisky y lo piensen con tranquilidad. Pero es eso, es eso. Pero eso no nos cierra el campo, ¿eh? Lo que nos abre es otro tipo de campo. Eso es lo que es importante. Lo que nos cierra es a la confusión. Siempre tenemos problemas con los límites entre el comportamiento biológico y el comportamiento psicológico. Dice, sí, pero es que cuando una persona está haciendo eso, el sistema nervioso, pues sí. Y es que si le quitamos el sistema nervioso ya no hay conducta, pues sí. Pero, bueno, pues eso nadie lo discute. Pues si a una rata le quitas las patitas, tampoco aprieta la palanca, lo cual no quiere decir que el aprendizaje está en las patitas, ¿no? Entonces, buscar el aprendizaje, la percepción, la memoria dentro del sistema nervioso es un absurdo. Porque primero, estos son conceptos del lenguaje ordinario que no tienen un sentido unívoco, sino que tienen un sentido multívoco, se refieren básicamente a episodios, no se refieren a entidades, se refieren a episodios complejos de participación de las personas. Y en segundo lugar, nunca vas a encontrar en la diversidad de episodios, que es muy diferenciada, un sistema de diferenciación equivalente en el sistema nervioso. No importa cuán complejo sea el sistema nervioso, nunca va a tener un nivel de diferenciación equivalente al tipo de variación que existe en las relaciones de los individuos con sus circunstancias, sean estas ecológicas o sean estas sociales. Simplemente no hay correspondencia uno a uno, entonces no puedes encontrarlo, no tiene sentido. Es no entender de qué se trata el asunto. Dicen, es que ahora con la neuroimaginología podemos ver cuando un sujeto piensa que se estimula. Lo que ustedes ven es el flujo sanguíneo en el sistema nervioso. Pero lo psicológico no está en el flujo sanguíneo, por el amor de Dios. Es no entender de qué se trata. Pero es claro, es que como lo psicológico es tan elusivo, es como el mercurio, ¿no? Lo quieres agarrar y se te escapa, ¿no? Es como el mercurio. A la gente le gusta tener un lugar, algo que tocar y ver y decir, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Porque si no, no estamos haciendo ciencia. Estamos haciendo ciencia. Pero lo que estamos haciendo es ciencia reconociendo que lo que estamos estudiando son cambios funcionales de comportamiento biológico y de comportamiento social a nivel del individuo. ¿Y por qué de comportamiento biológico y social? Por eso lo dije. Porque en los únicos cortes analíticos de la realidad que estudian las ciencias donde se puede hablar de individuos es en la biología y en la ciencia social. Por eso. Si pudiéramos hablar de partículas individuales en un campo electromagnético y pudiéramos identificar una partícula de la otra, es muy difícil decir
que hay un electrón al que le vamos a llamar A y que lo podemos distinguir del electrón B y del electrón C. No, no podemos. Entonces, ahí no podemos aplicar el criterio de individual. Podemos hablar de particularidad, de singularidad. Podemos hablar numéricamente, pero no podemos hablar en términos identitarios de entidad, de una identidad. No podemos. Es como lo difícil, ¿no? De que estamos estudiando propiedades relacionales. Así Pero, es. Y la gente no entiende que las propiedades relacionales no son cosas. Cuando la gente dice ¿qué es la bondad? No lo sé. ¿Me puede definir la bondad? La bondad no se puede definir. Te puedo señalar un acto bondadoso. Te puedo señalar una persona bondadosa en un momento dado. Pero no te puedo definir la bondad. No tiene sentido plantearlo. muy bien. Es Bueno, una noción general de relación. Y como hay tantas condiciones y circunstancias en que puede o no ocurrir que no la puedes definir, no hay manera de definirlo. Son esos universales que hemos heredado de la ontología. Pero los universales no existen, son inventos o construcciones humanas. Y no hay que confundir las construcciones humanas a través del lenguaje con la realidad. La realidad siempre nos pone en nuestro lugar, usualmente. sí, bueno, hay otra pregunta, aunque creo que ya hemos discutido un poco de esto, ¿no? Pero nos dice Juan Carlos Endara, respecto al desligamiento funcional, me quedan algunas dudas sobre cómo establecemos claramente una frontera entre el comportamiento psicológico y el comportamiento biológico ecológico. Bueno, es que eso se observa a través del análisis del proceso. Bueno, eso se hace en el laboratorio o se hace a través de criterios observacionales, pero teniendo categorías particulares para el tipo de contacto que vas a estudiar. O sea, vuelvo a lo mismo, el desligamiento funcional no es algo que ves. Es algo que describes conceptualmente en términos de lo que ves. Que el desligamiento como tal no se ve. O sea, yo no veo el desligamiento del perro respecto a la comida. Lo que yo veo es que ahora empieza a salivar delante del tono. Bueno, eso es desligamiento funcional. Ahora, si el perro va a estar todo el tiempo expuesto a ese tono, ¿sí? Expuesto a ese tono toda su vida en el mismo cuarto, pues ya no va a haber desligamiento funcional, porque pues ya se desligó, ya se ligó al tono. Desligarte funcionalmente de algo es ligarte funcionalmente a otra cosa, es a lo que me refiero. Mientras permanezcan las circunstancias del nuevo ligamento o ligamiento, pues no hay comportamiento psicológico. Puede haber comportamiento psicológico respecto a otro objeto, respecto a otra circunstancia, pero ya no hay. ¿Sí? Nos dice, sí. Nos dice Yemel Mario Monje de Perú que lo saluda y que por favor vaya a darse una vuelta por Perú. Dile que pasado mañana tomo el avión y llego. Con todo gusto. Nos pregunta Alison también, ¿cuál es el rol del psicólogo frente a la psicopatología? Ese es otro problema. No existe la psicopatología. Esa es una psiquiatrización por razones sociales del comportamiento de los individuos que no se ajusta a los criterios de ciertas clases sociales, no de todas, de ciertas clases sociales. Entonces, los problemas que llamamos yo he dicho que hay dos tipos de problemas que alteran el comportamiento social y biológico del individuo. Hay problemas estrictamente de naturaleza biológica, obviamente, es decir, tú tienes una lesión cerebral o tienes una parálisis neuromuscular o cosas de ese tipo, obviamente, bueno,
La determinación inicial está en el comportamiento biológico, no causa, la determinación inicial. Y si el comportamiento biológico está afectado, pues el comportamiento psicológico, por definición, está afectado. No hay que usar una lógica muy, muy compleja para establecer esto. ¿El comportamiento es patológico? No, el comportamiento no es patológico. El comportamiento es un comportamiento con serios impedimentos respecto a las circunstancias en las que tiene que comportar el sujeto. Entonces, ¿qué es lo que hace el psicólogo en estos casos? Establece lo que llamamos prótesis funcionales, es decir, organizas los patrones reactivos, los sistemas reactivos que tiene el individuo respecto a las circunstancias de su ambiente de tal manera que pueda paliar de alguna manera y reemplazar algunas de las funciones que no tiene. Pero eso no es un problema de comportamiento patológico. Los niños Down, todos los niños que tienen algún tipo de alteración en su nacimiento que afecta su desarrollo biológico normal, no es comportamiento patológico, obviamente. Ahora, la biología no lo va a cambiar tampoco porque los biólogos no están especializados en estructurar ambientes específicos para individuos específicos. Esa es la función del psicólogo. Este es un caso muy claro de interdisciplinariedad. Hay, La hay llamada... una... Sí, no, le quería preguntar algo, pero continúe, perdón. No, pero la otra dimensión es lo que yo llamo los conflictos interpersonales, los problemas interpersonales. Y esos son problemas de tipo moral. Lo que llaman neurosis, psicosis, todo eso, ahora el estrés, todos son problemas de tipo moral. Son problemas de responsabilidad del sujeto respecto de sí mismo y respecto de los otros, y de cómo actúa. Y de sentirse bien o sentirse mal, o simplemente no sentir nada, en términos de cómo su comportamiento es afectado por otros o cómo él afecta a otros a través de su comportamiento o a sí mismo. Y cuando hablo de comportamiento moral me refiero a los sentimientos morales, no a juicios morales, a sentimientos morales, a cómo te sientes. Pero eso no es un problema de patología, ese es un problema de discrepancia con criterios sociales. Y se cambia y se puede alterar de varias maneras. Una es alterando las circunstancias bajo las cuales esto ocurre, otra alterando tu propio comportamiento respecto de los otros. Eso depende porque cada caso es único, es idiosincrático y no se puede tratar con categorías generales. Lo que ha hecho la psiquiatría es cambiar los viejos catálogos de exorcismo y de brujería ahora por supuestos cuadros de patología, pero una relación no puede ser no puede tener propiedad, no puede ser enferma por él. Si aplicas el criterio de enfermedad es que hay biología. Si no hay una disfunción biológica, no puede haber patología por definición. La llamada psicología clínica es otro caso en que los psicólogos no sabemos usar las palabras. La palabra clínica no quiere decir patología, no quiere decir enfermedad. La palabra clínica quiere decir estudio individual. La medicina clínica es el estudio casuístico de cada paciente. Piaget es el introductor del método clínico en psicología. No se dedicó a ningún caso de gente que hacía cosas locas. Lo que quiere decir es que observaba a cada niño en particular. Y ese es el método clínico. La gente confundió el método clínico de la medicina y lo identificó con enfermedad y patología, y hasta les gusta a veces ponerse batas blancas y todo eso a los psicólogos. Bueno, está bien. Cada quien busca al padre perdido de la mejor manera. Pero pero no hay psicopatología, no hay conducta enferma, no hay conducta anormal. Hay conducta que tiene que ser valorada con base en los criterios morales, pero de cada individuo en relación a su entorno. Parte del problema puede ser que el individuo tiene que salir de ese entorno o cambiar el entorno. En fin, hay muchas posibilidades de hacerlo. Pero obviamente yo estoy en contra de todas las categorías diagnósticas, de la depresión, la manía, la bipolaridad, todo eso. Yo entiendo que hay cierta teoría que trata como de contrastar más bien lo construccional
frente a lo patológico, ¿no? Como tratando de decir que podemos establecer o buscar que las personas estructuren nuevos repertorios conductuales de acuerdo a las exigencias sociales. Sí, un ejemplo de este intento en el condicionamiento operante fue Israel Goldiamond. Ahora va a salir publicado un libro de él 40 años después de que lo escribió. Y 15 años después de que murió, que lo están empezando a reconocer. Es una de las pocas mentes lúcidas en el condicionamiento operante. Yo uso la palabra mente, además, porque no hay ningún problema, lo uso en el sentido ordinario. Todo el mundo entiende qué quiero decir con mente. No tengo ningún problema en usar la palabra. Pero es decir, el problema es que el concepto mismo de patología no se aplica. No se aplica. Y te distrae, y además permite que empiecen a entrar las pastillitas que crean esas sí crean problemas de alteración biológica serias que afectan al individuo. Pero bueno, ese es otro mundo. Sería cuestión de una discusión de muchas y muchas horas. Es muy cierta. Verónica Chávez nos dice que muchas gracias, que felicitaciones por la ponencia. Viviana Ordóñez envía saludos y nos dice Jair, dice, menciona que las plantas no pueden ser individuos, pero si se observan procesos, analizamos cómo, me imagino yo que nos comenta pues que existen experimentos de condicionamiento con plantas. Dice, ¿eso no sugeriría que se pueden desligar funcionalmente? No puede haber, no hay condicionamiento en plantas. Lo que las plantas desarrollan son movimientos de orientación al sol respecto de la luz. Eso es lo que hacen. Se mueve la planta completa, va girando, pero es por el efecto del sol. Es como si dijeras que cuando hay un huracán y las palmeras se pandean hacia un lado, es que las palmeras huyen del viento. No, es un efecto del viento sobre la palmera. No huyen del viento. Algunas han tratado más que de condicionamiento, es imposible. Algunas veces han tratado de ver si hay habituación en las plantas, como en el caso de la mimosa púdica, que se abre cuando la tocas y se cierra. Pero no hay. Y les voy a explicar por qué no hay. Porque las plantas no tienen sistema nervioso. La conducta, el comportamiento psicológico solo puede existir en organismos que tienen sistema nervioso. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso surge, no causa, surge y surgió filogenéticamente cuando se desarrollaron sistemas diferenciales de respuesta al ambiente. Cuando se diferencian los sistemas de respuesta al ambiente, el sistema nervioso surge como un coordinador de sistemas especializados independientes uno de otro. Lo que le da sentido a los distintos sistemas especializados es la coordinación del sistema nervioso. Por eso cuando a alguien le dan, empieza a hacer movimientos raros y a no ver, pues sí, porque la función del sistema nervioso es coordinar. Entre otras cosas, una cosa pasa y otra no entra. Pero los primeros organismos con sistema nervioso son los elenterados. Tienen un ganglio. Las medusas, las aguas malas, esas que tienen ahí mucho en Perú, a veces. Y claro, permite ya establecer ciertas condiciones de coordinación y de movimiento y de ajuste, etcétera, que la carencia del sistema nervioso no te permite. Por eso simplemente cuando tienes una formulación conceptual
de que el comportamiento psicológico implica patrones diferenciados de tipo reactivo frente a los objetos, solo puede haber patrones diferenciados de tipo reactivo frente a los objetos, es decir, solo cuando hay sistema nervioso. Dice, Cuando aparece el sistema nervioso, aparece lo que llamas la sensibilidad y la motricidad propia, no la llevada. aunque usted no cree que podrían haber mecanismos análogos al sistema nervioso que reaccionen de una forma similar a los procesos a la habituación, sensibilización o al conocimiento clásico sin un sistema nervioso, sería un problema empírico, ¿no? No, yo creo que es un problema conceptual, yo creo que no lo hay. Ujú. Porque no tienes las estructuras orgánicas que permiten hacer eso. Las plantas, básicamente, su función fundamental es la nutrición. Son formas de nutrición muy complejas y simbióticas con muchos otros, con otros bichos, con hongos, etcétera. Pero no tienen sensibilidad en el sentido de órganos sensoriales diferenciados. Yo lo decía más como en términos de evolución análoga, de que otras estructuras generen las mismas acciones, ¿no? Y que de alguna forma... Las plantas se moverían, caminarían, harían cosas. Cuando las plantas que carnívoras, pues, lo que tienen es que la acción mecánica la cierra. Ujú. Pues sí. Sí, yo entiendo, por ejemplo, que hay un experimento donde con gotas de agua logran generar algo similar a la habituación. O sea, la planta no cierra las hojas. Pues sí, porque el agua se lo impide, entre otras cosas. Primero sí lo hacía, pero luego primero como que sí lo hacía, pero luego como que ya dejaba de reaccionar, como si se habituara al goteo del agua o algo así. Pero bueno, me parece que eso ya es un tema Es que de investigación. tampoco puedes condicionar protistas, ya no digamos plantas, protistas, paramecios y todo esto. Sí, No se puede. Este, porque eso es curioso. También salió un artículo este, sobre lo que, eso. tie- lo que tienen esos organismos a veces es lo que llama sensibilización, y la sensibilización es una irritación marcada. Entonces hay que distinguir entre irritación y sensibilidad, irritabilidad y sensibilidad. La irritabilidad es una propiedad de la materia viva, de la célula, pero la sensibilidad es una propiedad de los organismos con sistema nervioso. Y el sistema nervioso tiene una característica, es un tipo tan diferenciado y especializado de tejido que por sí no tiene ni movimiento ni sensibilidad. El cerebro no siente ni se mueve. Por eso cuando hablan que el cerebro se relaciona con el mundo, dices, pues bueno, quién sabe cómo lo hará. Ese sí es un problema filosófico grande. No, no es un problema filosófico, Lo sé. es un absurdo. Si a ti te hacen neurocirugía, cuando te cortan esta parte para levantar, vamos a suponer que todavía levantan el casco, para estarte quitando aquí adentro no sientes nada. Te duermen para que no sientes cuando te levantan el casco, pero dentro del sistema nervioso no sientes absolutamente nada, no te das cuenta de nada, no hay conciencia. Sí, El cerebro no es consciente de sí mismo, para decirlo de otra manera. ¿Cómo le puedes dar la conciencia al cerebro si no es consciente de sí mismo? sí, aún así hoy siguen diciendo que hay cerebros enamorados. Bueno, pueden decirlo lo que quieran. Bueno, la gente hay tantas cosas que se dicen. Que bueno, ¿no? Y lo grave de ese reduccionismo, ¿no? Reducir la persona a un órgano. Sí, bueno, es el problema de la falacia merológica, ¿no? En donde se le da a una parte las funciones del todo. Pregunta Adriana Niño. ¿Comportamiento psicológico es solo relacional con otros, si no, no es psicológico?
¿Qué tal el comportamiento hacia sí mismo? Pues No entendí. sí, es un poco extraña la pregunta. No sé si está preguntando si existe una especie de comportamiento hacia sí mismo, como de relación consigo mismo. No, no Ah, estoy muy bueno, clara. sí, no, no, bueno, sí, el soliloquio es un caso de comportamiento con uno mismo, es decir, eh, eh, puedes estar hablando a ti, te puedes ver en un espejo y viendo cómo te ajustas. Tenemos muchos comportamientos, desde los más primitivos, como verse en un espejo y arreglarse para que no se rían de ti, hasta al hablarte contigo mismo, que no es lo mismo que hablar solo en voz alta, ¿no? Puedes hablarte contigo mismo y cuando te hablas contigo mismo, como no necesitas oírte porque eres tú mismo que te hablas, pues el lenguaje es subvocal, ¿no? Es, eh, pero, pero se da solo en algunas ocasiones, no es algo particular. Soñar, pues soñar de comportamiento psicológico, pero no es contigo mismo, es decir, los sueños te ocurren, que esa es una característica muy interesante de los sueños. Los sueños no los... Se dice que uno fabrica el sueño, no, el sueño le ocurre a uno. Es como cuando ves cosas, ustedes me están viendo, ustedes no seleccionan que yo aparezca o no aparezca, simplemente yo me les aparezco y me ven. Es decir, es una ocurrencia, es algo que les ocurre. No, si no quieren oírme, pues apagan el DS, pueden apagar y decir, eso ya es otra cosa. Pero el verme o no verme es una ocurrencia, no es algo que ustedes deciden qué quieren ver. Porque si no, imagínense, yo quiero ver a Emilio Ríos como si fuera Sean Connery, bueno, pues a todo dar. Pero no, sí me ven como soy, no pueden evitarlo. Me pareció muy bonito eso de entender los ¿Eh? sueños como... Me pareció muy bonito esto de entender a los sueños como una ocurrencia. Sí, sí es algo que le ocurre a uno. Son como las emociones le ocurren a uno. Uno no decide la emoción. Y las emociones justamente son interrupciones de lo que estás haciendo. Sí, no hay reversa después Y de que... te, y te, y te, y te alteran el umbral para redirigir tu conducta hacia otro objeto. Eso es lo que hace la emoción, no es otra cosa. Es un proceso es un proceso de activación generalizada de tipo biológico que baja los umbrales e interrumpe el comportamiento en acto. Pero bueno. Bueno, muchas gracias. Nos pregunta Alejandro Pacheco, dice, entendí que el comportamiento psicológico se activa solamente ante nuevas circunstancias. Luego, en un periodo de mantenimiento, pasaría a ser comportamiento social o biológico. La Así pregunta es. es, ajá, dice, la pregunta es, ¿quién le avisa a lo psicológico que hay nuevas circunstancias? Hasta ese momento lo psicológico estaba apagado. En definitiva, ¿no se está haciendo una separación entre mantenimiento y cambio? Vamos a poner, vamos a poner una ratita en la caja de Skinner. Está aprendiendo a apretar la palanca y la ponemos en un programa de reforzamiento continuo. Cada vez que aprieta la palanca, cae la bolita de comida. Al principio vamos a ver que hay separación entre las presiones de palanca y que después de 5 o 10 minutos la rata está apretando la palanca, a veces da más palancazos que bolitas de comida caen porque el sistema automático de entrega puede no ser tan veloz como la presión de la palanca, pero bueno, eso es otra cosa. Y vemos que entonces se vuelve una conducta extremadamente continua, come la palanca, va, viene, y lo único que la separa es el intervalo entre ir a recoger la bolita de comida, comérselas, si el comedero está enfrente, nomás hace así, la agarra y sigue apretando la palanca. Bueno, en el caso de los pichones es más fácil porque su comedero que se habla y pican y cierran, no tienen que manipular. Pero ahora lo pasamos a un intervalo fijo de 1 minuto. Él aprieta la palanca y no pasa nada.
Vamos a ver que aprieta más rápido y no pasa nada. Entonces empieza a apretar poco, poco, pum, ¡pam! Cae la comida. ¡Ah, ah! Entonces vuelve a apretar y no pasa nada. Ya no aprieta con tanto ímpetu como hace. No pasa nada. Pum, pum, vuelve a apretar un poco más. ¡Ay, pam! Hasta que llega un momento que ahora cuando cae la comida, no aprieta la palanca, deja que pase un tiempo y empieza a apretar la palanca cada vez más hasta que cae la comida. Una vez que ese programa de intervalos se mantiene, el animal va a responder con un patrón sistemático. Esa conducta estable a la que hacen referencia los skinnerianos ya no es comportamiento psicológico. El comportamiento psicológico es la transición entre conductas estables. Cuando pasas del reforzamiento continuo al intervalo fijo y empiezas a desarrollar un patrón sistemático. Una vez que está estabilizada la conducta, ya no es conducta psicológica, es comportamiento biológico. Es la forma en que el animal se alimenta. Y así es en todo. Muy bien. Bueno, creo que ya se nos está agotando el tiempo, pero voy a intentar hacer unas pocas preguntas, tal vez dos más. Y la verdad es que hay Sí, muchos porque comentarios. ya el ayuno me estaba empezando a hacer. Ya me siento como un franciscano en ayuno. Vamos con las dos últimas. La verdad es que hay muchísimas. Hay 51 mensajes en el chat, pero creo que eso nos daría para todo un día de conversación. Así es. Entonces dice Klaus Krexi, doctor Rivas, ¿qué avances metodológicos se han dado en el estudio de los contactos de extensión y de transformación? Son los contactos más complejos. Tenemos ahí un estudiante que está haciendo su tesis sobre contacto de extensión. Lo que pasa es que eso es una taxonomía funcional que tiene 2 años. Entonces, la metodología no surge en automático. Entonces, lo que tienes son tus preparaciones previas y tratas de ver cómo las puedes ajustar para estudiar lo que tienes e ir afinando cuáles son los parámetros, cuáles pueden ser las variables, en qué situaciones. Tenemos más niebla que paisaje. Además, como el problema de toda teoría es que necesita una gran cantidad de gente que trabajes por separado y haciendo las cosas. No es tarea de un solo hombre o de 5 o 10 hombres. Entonces, el momento en que te empiezas a hacer la investigación es cuando te empiezan a surgir los problemas. No puedes diseñar antes. Es decir, tienes que ir aprendiendo y equivocándote y haciendo cosas. Los contactos de transformación son especialmente difíciles porque implica la alteración de campos referenciales, de las relaciones de campos referenciales. Entonces tienes que crear prácticas que son mucho más extensivas que alguna relación sencilla con situaciones. En el caso de los contactos de extensión tienes que tener tiempos. Y a veces es muy difícil hacer investigación con tiempos en situaciones distintas porque pues trabajamos con participantes voluntarios. Y además tienes que ajustar el tipo de episodio y preparación a las personas con las que vas a trabajar. También hay problemas de ese tipo, hay problemas éticos de qué les puedes poner. En fin, hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, uno de los estudiantes que está trabajando en contactos de extensión, él es historiador, no es psicólogo.
Lo que estamos analizando es cómo la enseñanza de la historia puede afectar la forma en que te relacionas en circunstancias funcionalmente equivalentes en el presente. Entonces, parte de la metodología implica el uso de dramatización de la historia, porque si no hay dramatización de la historia, la pura lectura no son contingencias. Es un ejemplo de lo que implica, por ejemplo, el contacto de extensión, ¿no? Hay otros que pueden ser más sencillos y plantearlo en términos de tareas experimentales y hacer lo que llamarías distintas secuencias y cómo una secuencia afecta a otra. Pero claro, lo que puedes decir de una no lo puedes decir de la otra. Todavía no tenemos sistematizado, y es parte de lo que también pienso escribir y pensar, porque es decir, lo que pasa es que yo pienso escribiendo, si no escribo no pienso. Pienso escribiendo y pienso hablando, que es como normalmente creo que piensa la gente, pero bueno, leyendo a veces, o a veces viendo, oyendo a otro que dice algo interesante, se me ocurre algo, pero porque he estado de alguna manera leyéndolo o escribiendo sobre eso. Ver el tipo de episodios contingenciales que pueden estar involucrados en cada uno de los contactos. Y cada lo que llamaríamos cada grupo o tipo de episodios contingenciales implicaría preparaciones experimentales diferentes, metodologías diferenciales, etc.